continuar con las medidas de dispersión. Habíamos hablado acerca de qué son las medidas de dispersión. Me permiten detectar cuán unidos o separados están los datos. Voy a compartir mi pantalla con ustedes y nos vamos a ir. Lice, no se olvide grabar la clase. Sí, ahorita vamos a hacer eso, ahorita. Grabamos la clase. Ya se está grabando, ¿no? Andrés, ¿estás levantado? Ya, entonces ahora voy a compartir mi pantalla con ustedes y vamos a recuperar nuestro archivo y ahí tenemos. Se ve en pantalla, ¿no? Ya, entonces la clase pasada, bueno, vamos a hacer una rememoración de qué medidas tenemos. Tenemos medidas de dispersión. La primera medida de dispersión, digamos, útil en cualquier contexto es la amplitud o rango. Entonces, primera medida de dispersión, amplitud o rango. ¿Qué es la amplitud o rango? Es la distancia que hay entre el último valor y el primer valor. Hemos hecho eso para calcular los intervalos de clase, entonces no hay mucha ciencia al respecto. Valor máximo menos valor mínimo me muestra cuán separados están los datos. Luego, en la dispersión tenemos la desviación media absoluta, en la cual nosotros encontramos todos los desvíos y a todos los desvíos los consideramos solo con sus valores absolutos. Dividimos entre n, vamos a tener la desviación media absoluta promedio, tanto para datos sin agrupar como para datos agrupados. Para la varianza es el promedio de desvíos al cuadrado. El promedio de desvíos al cuadrado era sumar primero todos los desvíos, pero elevados al cuadrado, divididos entre n, teníamos desvíos al cuadrado, promedio de desvíos al cuadrado, y en la varianza habíamos destacado algo. ¿Hay diferencia entre varianza muestral y varianza poblacional? ¿Sí o no? Chicos, ¿hay diferencia, sí o no? Sí hay. ¿Por qué hay diferencia? Porque hay un ajuste que se hace a la... Entonces, la varianza poblacional es dividir todos los desvíos al cuadrado entre el total de la población. Y aquí habíamos diferenciado a la varianza muestral, y la varianza muestral es la sumatoria de los desvíos elevados al cuadrado dividido entre n menos 1. Y la que nos interesaba era la desviación estándar. ¿Y qué es la desviación estándar? Es el promedio de desvíos, porque es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces tenemos desviación estándar poblacional cuando dividimos entre n, y desviación estándar muestral cuando dividimos entre n menos 1. Entonces ahí habíamos quedado en la anterior clase, ¿no? Es que no estoy mal. Ahora vamos a irnos a aplicar la fórmula. Ya habíamos aplicado la varianza muestral, poblacional. Entonces, ¿en qué se diferencia la varianza muestral y la varianza poblacional? En que los datos habíamos hecho para cuando no hay, cuando los datos no están organizados, ¿no? Ahora vamos a volver a repasar. Habíamos hecho la desviación media absoluta. Ahora vamos a calcular en este sector, todo este sector estaba destinado a la desviación media absoluta, ¿no?
Entonces hemos visto para datos sin agrupar. Ahora, si los datos están agrupados, ¿cómo cambia mi fórmula? ¿Cómo varía? Entonces, en mi fórmula voy a incorporar multiplicado por el n sub i, o las frecuencias absolutas de cada uno de los grupos, ¿no? Entonces, esto voy a cortar. Vamos a poner ahí arribita. Y vamos a decir desvíos al cuadrado. Al cuadrado. No me permite hacer siguientes. ¿Sí? Ya, entonces si digo desvíos al cuadrado, voy a decir la variable es 0. Un desvío es la distancia que hay entre el valor de la variable y el promedio. En este caso el promedio es 2. Entonces esto menos 2. Copio hacia abajo, pero voy a multiplicar, control, copiar hacia abajo. Solo estoy haciendo los desvíos individuales, ¿no? En otro lugar, aquí voy a, no estoy elevando al cuadrado, desvíos al cuadrado. Entonces voy a decir ese desvío elevado al cuadrado, copio para todos, y no voy a tener ni un solo número negativo. Pero ahí no me sirve de nada. Hasta ahí solo tengo desvíos al cuadrado. Desvíos al cuadrado multiplicados por desvíos al cuadrado multiplicados por n sub i, ¿no? Solo que mi n sub i está chiquitita y no quiero eso. Por lo tanto voy a seleccionar aquí, voy a irme a fuente y vamos a decir esto no es superíndice. Ya, desvíos por las n sub i, n pequeñas, ¿no? N pequeñitas, no. Ya, desvíos elevados al cuadrado multiplicados por sus frecuencias absolutas. Entonces voy a multiplicar desvíos al cuadrado por las frecuencias absolutas, que es el número de veces que sucede, y voy a copiar hacia abajo. Con esto voy a tener la sumatoria, el numerador de la varianza. Teniendo el numerador de la varianza, nosotros podemos calcular la varianza. ¿Cuánto es n aquí? En el ejercicio, ¿cuánto es n? ¿Sí o no? Esta formulita. Varianza sumatoria de los desvíos elevados al cuadrado divididos entre n. Cuando no hay datos agrupados. Cuando hay datos agrupados habíamos dicho que nosotros debemos multiplicar. ¿Y dónde hay un lapicito aquí? El lapicito. No. El borrador. Cuando se trata de datos agrupados, vamos a multiplicar por n sub i o f sub i, ¿no? Depende de la nomenclatura, pero cada uno multiplicamos por n sub i. Entonces, ya una vez que he hecho eso,
multiplicado por n sub y tengo la sumatoria, tengo el numerador de la varianza. Entonces aquí voy a decir varianza poblacional va a ser igual a 326 dividido entre ¿cuánto? ¿Cuánto es n? Chicos, no estén dormidos. ¿Cuánto es n? 185, Lice. No, 185. ¿Dónde está esto? La sumatoria de todas las n sub i, todas las n sub i sumadas es 185, por lo tanto, mi población es 185. La varianza muestral sería igual a decir, la varianza muestral va a ser igual a 326 dividido entre 185 menos 1 va a ser 184. Y la desviación, las raíces, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer estas operaciones, voy a decir 326 dividido entre 185 y aquí voy a decir 326 dividido entre 184. ¿Listo? Para las desviaciones estándar van a ser igual a la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, mi desviación poblacional y voy a tener mi desviación muestral. Entonces, mi desviación poblacional va a ser igual a todo esto, a la raíz de esto. Entonces, voy a decir raíz de quién. Raíz de 1,7. Cierro paréntesis y esa sería mi desviación poblacional. Aquí nos hemos olvidado poner un simbolito igual adelante para que me dé el resultado. Y lo mismo aquí, ¿no? Mi desviación más muestral va a ser igual a la raíz. ¿Raíz de quién? 1,77. Entre varianza muestral y poblacional hay diferencia, pero es tan leve, si se fijan, y las respuestas aquí están en términos de la variable. Aquí dice elaborar un resumen de las horas que en este conjunto de datos se ve televisión. Entonces aquí las horas de televisión se desvían en 1,33 en promedio para la desviación muestral y para la desviación poblacional en 1,32. Si se fijan, es muy ligera la diferencia, solo está radicada en la división que es entre n-1 o que es entre n. ¿Alguna pregunta? Creo que con esto lo que ya hemos avanzado se está, digamos, afianzando, ¿no? Porque ya hemos avanzado esto, hemos hecho para cuando los datos no están agrupados. Para cuando los datos están agrupados en todas las medidas, ya sea de dispersión o ya sea de tendencia central, siempre multiplicamos por la cantidad de veces que sucede. ¿Listo? Entonces esas serían nuestras respuestas para la varianza y la desviación muestral o poblacional. ¿Alguna pregunta? Ya, entonces vamos a pasar a ver cuándo mi variable es cuantitativa continua. Si mi variable es cuantitativa continua, igual el procedimiento va a ser exactamente el mismo que hemos ido realizando hasta el momento. ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos los desvíos primero, ¿no? Necesitamos los desvíos. Luego de tener los desvíos, los voy a elevar al cuadrado. O sea, estos son los desvíos, pero los voy a elevar al cuadrado. Desvíos elevados al cuadrado, ya hemos hecho, ¿no? Desvíos elevados al cuadrado, ahorita lo vamos a hacer. Voy a copiarme este titulito. Desvíos al cuadrado y luego vamos a hacer desvíos al cuadrado entre n elevado multiplicados por n sub i. Control copiar, vamos a copiarnos aquí. Primero vamos a calcular un desvío para ver si estamos bien.
¿Cómo serían los desvíos? ¿A qué sería igual el desvío? Entonces tendría que ver cuánto se desvía mi variable. ¿Y cuánto es mi variable? En este caso mi variable es el punto medio del intervalo. Esa es mi variable. Entonces en este caso va a ser 1250 menos. ¿Cuánto es el promedio? El promedio... a ver. Vamos a ir revisando. Aquí tenía x sub i por n sub i. La sumatoria de todo esto dividido entre 265, que es 362. Perfecto. Entonces este es el promedio. Este que está ahí es el promedio. El promedio es 2236. Entonces para encontrar los desvíos yo voy a decir, voy a restar el valor de mi punto medio menos el promedio. Y me sale ese desvío. Ese desvío lo voy a multiplicar por n sub i. Entonces voy a decir esto, multiplíquese por las veces que sucede. Y esto es perfecto y coincide exactamente aquí. Esto no está elevado al cuadrado, ¿no? Está bien. Entonces aquí tengo primero el desvío, ahora lo voy a elevar al cuadrado, no está elevado al cuadrado. Está bien. Entonces aquí vamos a decir desvíos. Con el desvío no me puedo quedar, debo elevar al cuadrado. Ay, no. Elevado al cuadrado. Y ahora sí, ¿no? Entonces tengo los desvíos multiplicados por el número de veces que suceden. Van a ser estos. Primero elevados al cuadrado multiplicados por el número de veces que suceden. Ahora sí puedo ir copiando. Vayan haciendo, por favor, chicos. A ver. Para que no se pierdan después al momento de estudiar. Entonces, ¿qué es un desvío? La distancia que hay entre el punto medio, cuando mi variable es cuantitativa continua, el desvío va a ser la distancia que hay entre el punto medio de cada uno de los intervalos y el valor del promedio. Entonces, en el primer caso, yo tengo que voy a restar. Mi punto medio es 1250 menos el promedio, que sería 2236. 1250 menos 2236 elevado al cuadrado me da un total de 973.759. Si mi fórmula está bien diseñada, puedo copiar para el resto del grupo y con eso tengo solamente los desvíos al cuadrado. Pero no sucede una sola vez cada uno de estos desvíos, suceden muchas veces y las veces que sucede están indicadas por las frecuencias absolutas. Por lo tanto, aquí voy a multiplicar por las frecuencias absolutas. Multiplicando por las frecuencias absolutas estaría cumpliendo con la parte superior de mi fórmula. Entonces, aquí estaría multiplicando por n sub i y ahora voy a dividir la sumatoria de todo esto. Voy a dividir entre cuánto. Vamos a ver. Entonces aquí inserto la sumatoria y ahí tenemos la sumatoria de todo esto, es el numerador de la desviación. Entonces mi desviación va a ser igual a esta sumatoria dividida entre el total. Son 265. Esta para mi desviación poblacional. Y ahora para la desviación muestral, vamos a dividir esta sumatoria entre 264. Esa sería mi... Ay, perdón, aquí no estoy diciendo todavía. Varianzas. Dice, ¿por qué sería entre 264? ¿No sería entre 265? Espérenme un segundito. A ver.
hemos dicho que la poblacional utiliza n total, 265. Para la muestral va a ser 265 menos 1, por eso es 264. ¿Está bien? Ay, entiendo, gracias. Entonces las desviaciones son la raíz cuadrada de la varianza. Entonces yo voy a decir raíz de quién, raíz de esto va a ser mi desviación poblacional, y esto de quién de la varianza muestral me va a dar la desviación muestral. Y con eso estaríamos aplicando a todas las a todos los a ver, aquí no. Sí, está perfecto. Y fíjense, esto es como el cuadrado de los desvíos, en realidad es el promedio de los desvíos al cuadrado. Todo esto se conoce como promedio de desvíos al cuadrado, que no tienen un significado real, pero sí esto, la desviación poblacional y la desviación muestral, son los promedios de desvíos. Porque les hemos sacado la raíz cuadrada para eliminar ese elevado al cuadrado. Entonces ahora, en promedio, estos salarios se desvían. Si consideramos como población en 2.332,7. Y si consideramos como muestra 2.337,1. ¿Hay una variación de 5? Sí, hay. Va a haber diferencia entre si es varianza o desviación poblacional o muestral. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Con eso estaríamos finalizando las medidas. Una última medida más nos falta. Entonces aquí tenemos desviaciones. Ahí tenemos todas las desviaciones, ¿no? Ya muestrales y todo eso. Vamos a finalizar con una última medida que se conoce como el coeficiente de variación. Y el coeficiente de variación es una medida de dispersión relativa que vamos a tener aquí más claramente definida. ¿Y qué es el coeficiente de variación? Es una medida de dispersión relativa y expresa la desviación estándar como un porcentaje de la media aritmética. En realidad dividimos la desviación estándar entre la media aritmética. Multiplicamos por 100 y ese es el coeficiente de variación. Es muy útil, ¿por qué? Porque yo puedo comparar los resultados del coeficiente de variación, están en términos porcentuales, y esto me permite hacer comparaciones de diferentes unidades de medida. Es decir, el coeficiente de variación tiene como máximo 100, como mínimo 0. Y me permite hacer una expresión porcentual de la variación. Es un índice de variación porcentual, donde dividimos y medimos qué parte de la media aritmética representa la desviación. Entonces, si es muy alta, hay un alto grado de variación. Si es muy baja, hay un bajo grado de variación. Pero eso es lo que me indica el coeficiente de variación. Entonces, para el coeficiente de variación necesitamos tener la dispersión, y una vez que tenemos, bueno, y la dispersión dividirla entre el promedio. Vamos a calcular el coeficiente de variación en todos estos ejercicios que terminamos de hacer. Entonces nos vamos a copiar esta formulita, que es muy simple, muy facilita. Y vamos a pegarla en el... Vamos a pegarla en nuestro...
en nuestro ejercicio, en nuestros ejercicios. Entonces ahora vamos a calcular el coeficiente de variación. Voy a pegar aquí la fórmula del coeficiente de variación y no se pegó ahí porque es el coeficiente de variación. Entonces, en este grupo el coeficiente de variación, ¿a qué sería igual? Dispersión sobre el promedio. Entonces, si tengo estos datos que no están organizados, ¿cuál era mi desviación? Mi varianza tenía este valor y aquí habíamos dicho que si son 10 datos, mi varianza, esta era una varianza poblacional. Entonces, si quiero la varianza muestral, a ver, vamos a aclarar una nomenclatura que siempre se utiliza. Si hablamos de S cuadrado, esto significa desviación, no, varianza. Esa S significa varianza muestral. Y si solo digo S, entonces eso va a significar desviación muestral. Ahora, vamos a ver si estos se convierto en símbolos. No, no son. Necesito un sigma. Supongo que en insertar. En algún lado deberían estar los sigmas. A ver, vamos a pensar bien. Sigma, 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 ¿dónde podemos insertar sigmas? No voy a dibujar símbolos. En símbolos debe haber, sí. Aquí hay un sigma, sí, esto. Insertar, pero tan chiquito. Y aquí igual, vamos a eliminar esto. Entonces vamos a tener este sigma elevado al cuadrado. Sigma elevado al cuadrado que va a significar así, ¿no? Podemos agrandar un poquito para chico. Y aquí vamos a tener la varianza poblacional. Y aquí vamos a tener la varianza, la desviación. Entonces hemos dicho que a qué es igual la varianza muestral, a qué es igual. Directamente yo puedo ponerles estos símbolos, ¿no? Entonces si les digo eso significa varianza poblacional, si les pongo S elevado al cuadrado va a ser varianza muestral. Varianza muestral, varianza poblacional varían en que el denominador para la
varianza muestral es n-1 y este es dividido entre n, nada más. Y con esto habíamos dicho que yo puedo calcular el coeficiente de variación. ¿A qué es igual el coeficiente de variación? A la desviación dividida entre el promedio multiplicado por 100. Entonces, aquí, ¿cuánto es la desviación? Desviación estándar. ¿Lo habíamos dicho? Habíamos hecho la desviación muestral y habíamos hecho la desviación poblacional, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular el coeficiente de variación, necesito tener estos datos. El coeficiente de variación, estamos diciendo que es igual a la desviación dividida entre el promedio. Aquí debería buscar un símbolo X que tenga una rayita arriba. En algún lado. X con su barra. No veo. Promedio, a ver, ¿dónde hay un promedio por aquí? Y no tengo paciencia para buscar en todas las posibilidades. Ustedes tienen que imaginarse una rayita arriba. No. Caracteres especiales debería haber. No. Tampoco. Entonces, lo único que necesito aquí en esta fórmula es que esta X tenga su rayita arriba para que sea promedio. Nada más. Multiplicado por 100, por supuesto, multiplicado por 100. Entonces vamos a calcular el primer coeficiente de variación. Coeficiente de variación muestral y coeficiente de variación poblacional. Coeficiente de variación muestral. Y vamos a decir, eso es igual. ¿Cuánto es el desvío? Los desvíos, la desviación estándar poblacional había sido 19,3 puntos, ¿no? Primero vamos a hacer la poblacional. Para no ir en desorden. Entonces voy a tener la raíz cuadrada, que sería 19,3 puntos. 19,3 dividido entre el promedio. ¿Cuánto era el promedio en este ejercicio? A ver, busquen el promedio. Era 60, ¿no? 60. Dividido entre 60. Y ahí vamos a hacer más 19,3 dividido entre 60 multiplicado por 100. Que había sido el 32. 19,3 dividido entre 60 multiplicado por 100. Perfecto. Podemos dejarlo así y que esto nos muestre como porcentaje. 32%. ¿Cómo interpreto? El 32% del promedio, o sea, la desviación estándar en este caso es el 32% del promedio, más o menos. Y ahora, si hablásemos, todo esto es si fuese poblacional. Vamos a pintarlo de un colorcito. ¿Y qué pasa si es muestral? Con estos mismos datos, el coeficiente de variación muestral va a ser igual a 20,37 dividido entre, mis datos eran 10, ahora van a ser 9, ¿no? Divididos entre 9. Ah, no, eso ya estaba, o sea, estos datos ya estaban divididos entre 9, divididos entre la media aritmética, que en este caso es 60. Y eso vamos a calcular más 20,37
.37 dividido entre 60, que es el promedio, ¿no? Esto expresado en términos porcentuales va a ser igual al 34%, ¿no? Entonces, el coeficiente de variación muestral y el coeficiente de variación poblacional están siendo distintos en 2 centésimas. Y ese sería el coeficiente de variación. Cuando los datos están agrupados, el coeficiente de variación, ¿cómo sería? El coeficiente de variación va a ser igual ¿a qué? A las desviaciones estándar. Aquí voy a hacerlos. A las desviaciones estándar divididas entre el promedio. Mi promedio era 2, ¿no? Entonces en este ejercicio esto dividido entre 2 multiplicado por 100 y mis coeficientes de variación son estos. Entonces aquí le digo exprese en términos porcentuales y hay una ligera diferencia, pero es muy pequeñita. Estos serían los coeficientes de variación. Y en el último caso, coeficiente de variación. Nuevamente, coeficiente de variación es igual a los desvíos divididos entre el promedio. Entonces, voy a calcular los coeficientes de variación. Voy a dividir la desviación entre el promedio. Y eso voy a multiplicar por 100. Aquí parece ser muy alto. Es muy alto el desvío. Algo no está bien en este ejercicio. Vamos a hacer una revisión, ¿ya? Vamos a ir calculando el promedio. Promedio es el punto medio multiplicado por xi por n sub... A ver. Vamos a hacer una inserción ahí. Vamos a ver si hay algún error en algún lado. Para el promedio tenemos que multiplicar el punto medio por el número de veces que sucede, que sería 40, ¿no? Sumamos todo eso y vamos a tener el numerador del promedio. Sumamos todo esto y tenemos el promedio, que va a ser esto, dividido entre ¿cuántos son? Que en este caso son 265, ¿no? Está perfecto nuestro promedio. Por si acaso vamos a sumar nuestras frecuencias absolutas, que sería la suma de todo esto. Y tendría que salir exacto, está bien, todo esto está perfecto, está bien calculado el promedio. Ahora vamos a calcular los desvíos. Vamos a calcular los desvíos, elevarlos al cuadrado para hacer una revisión. Estamos haciendo una revisión de la desviación estándar, ¿ya? Entonces tengo el punto medio menos el promedio. Punto medio menos el promedio me da el desvío. Hemos dicho desvíos elevados al cuadrado. Desvíos elevados al cuadrado. Perfecto. Esos desvíos elevados al cuadrado multiplicado por el número de veces que sucede, que podríamos poner adelante. Entonces vamos a multiplicar por n sub i, que sería C56. C56 por todo esto y me daría perfecto. Vamos a copiar hacia abajo, control V, y ahí tendríamos desvíos elevados al cuadrado, sumatoria de todos los desvíos elevados al cuadrado. Y aquí, ¿qué está pasando? Sumatoria de todos los desvíos elevados al cuadrado sería esto, numerador. Entonces para la varianza diríamos esto dividido entre 265. Y luego tendríamos
la raíz de esto. Y eso si fuese poblacional, ¿no? Están mal, ¿no? Es que están mal los resultados. Están mal nuestras varianzas y nuestras desviaciones. Porque estoy sacando otro valor. Esta sería la desviación, pues, esta sería la poblacional. Le vamos a poner el símbolo que habíamos encontrado hace un ratito. Insertar símbolo, y este símbolo ya lo habíamos encontrado. Es insertar. Ay, una sola vez. Ni una sola vez insertado. Y ya, insertar, cerrar. Ya. Copio. Y aquí pego. Y aquí voy a hacer F2 alt 94, no, alt 94, no, ya. Pues se le va al cuadrado. Varianza poblacional. Varianza poblacional. Y el tiempo que tarda mi máquina en cargar es este. Bueno, chicos, entonces ahora vamos a ver si murió todo lo que hicimos. Qué penita. Porque no grabé. Claro, se está grabando la clase, ustedes van a tener posibilidades de visualizar, pero no vamos a tener el Excel que acabamos de hacer. Ya, esperemos que siga cargando. No pueden ver ahora, ¿no? Sí. Vamos a ver, vamos a hacer que puedan ver la pantalla. Ya, entonces vamos a continuar y vamos a finalizar con el último ejercicio que estábamos haciendo del Excel. A ver, vamos a revisar. Ojalá se haya grabado algo, pero no creo. En el Excel no hay grabado automático. Pero igual vamos a volver a hacer esa última partecita, ¿no? Entonces estamos con el hecho de que... Dice, se lo puedes recuperar. ¿Perdón? No se ha recuperado. Ahí al lado está recuperación de documento. A ver. Esta. El de las 9:47 recuperar, dice el otro. Ah, ya, ahí está. El de las 9. Y el de las 9:47, no, es que no hay 9:47, no puede ser. Ya, entonces nos vamos a quedar con con el último. Y estábamos con nuestra variable cuantitativa continua. Pero habíamos detectado un error porque nos salía nuestra
varianza, el coeficiente de variación salía exageradamente grande, ¿no? No puede pasar de 1, por lo tanto hay un error en el cálculo y estábamos volviendo a calcular todo. Entonces habíamos hecho los desvíos. Voy a volver a calcular aquí, voy a insertar un par de columnas más. Insertar. Y todo lo que vaya haciendo voy a pintar de color azul para que sea distinto a lo que estábamos teniendo antes, así que voy a calcular desvíos al cuadrado multiplicados por n sub i. Entonces, desvíos al cuadrado. ¿Qué es un desvío? Hemos dicho el desvío va a ser igual al punto medio menos el promedio. Hasta ahí solamente es un desvío, solo es desvío. Pero ese desvío así solito no me sirve, devolverlo al cuadrado para que sea un número que no me sume igual a 0, ¿no es cierto? La suma de los desvíos es igual a 0, entonces yo no quiero eso. Entonces habíamos dicho elevado al cuadrado. Hasta ahí no había ningún problema. Pero además había hasta ahí desvíos elevados al cuadrado. Además, eso había que multiplicar por el número de veces que sucede, y entonces el número de veces que sucede es las frecuencias absolutas, y las frecuencias absolutas son, en este caso, 40, que sería C56. Entonces dirías C56 multiplicado por los desvíos elevados al cuadrado, y me da toda esa suma. Y aquí está coincidiendo exactamente con lo que habíamos hecho antes. Y hasta ahí, eso está perfecto, y esto multiplicado por C56. Ahora vamos a sacar la sumatoria de todo eso. Con esto voy a tener sumatoria. Ya. Entonces mi sumatoria de todo esto va a ser igual a esta cantidad. Ya. Entonces la suma de los desvíos elevados al cuadrado divididos entre n, entonces mi varianza, habíamos dicho varianza, vamos a usar los símbolos. Entre los símbolos teníamos ya el símbolo de la variancita que estaba por aquí. Aquí habíamos dicho, voy a copiar. Esto tenía que estar elevado al cuadrado para hacer la varianza. Y este otro es la desviación estándar, ¿no? Entonces varianza y aquí desviación. Por simbología habíamos dicho copiar esto. Aquí abajito ya habíamos dicho muestral, que va a ser S elevado al cuadrado. Y solamente S sin el elevado al cuadrado. Entonces esto era muestral. Todo esto es muestral. Muestral, y esto va a ser poblacional. Combinamos las celditas y ya vamos a poblacional. Aquí solamente para y aquí vamos calculando los resultados. Mi varianza poblacional va a ser la división de esta sumatoria entre 265. Ay.
pasa aquí. Voy a tener esta sumatoria dividida entre esto. Ahí. ¿Por qué me sale una referencia circular? ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué puede ser? A ver, vamos a ver. Esto es una tabla. Buenos días, licenciada. Una Hola, consulta. Dijo para sacar las desviaciones al cuadrado era el punto medio menos el promedio por las veces que sucede, pero me sale otros resultados, dice. Elevado al cuadrado. Sí, igual me sale otros resultados, dice. Ya, entonces algo estamos calculando mal. A ver, hay que revisar. El primero sí sale los 38.95, eso sí sale. El segundo sale 14.000 como en el otro lado, dice. Ya, a ver, entonces hay un error al copiar la fórmula hacia abajo. A ver, el primero sale bien, los otros ya no te salen, no salen iguales. Ya, sí, licenciado. Vamos a revisar alguna cosa en la fórmula. C56, aquí va a ser D56 menos, ya, es que aquí hay un error. ¿Han percibido cuál es el error? Los desvíos con respecto a la media aritmética, ahí tenemos que hacer un F4. Ahora sí. Ahora vas a contrastar tus resultados, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Es eso? Sí, licenciada. Sale. Ahora sí, ¿no? Ese errorcito de la... Es por eso que me estaba dando referencia circular y todo eso. Ya. Entonces ahora la varianza poblacional sería dividir esta sumatoria, dividir la sumatoria entre 265. Y la desviación poblacional sería igual a la raíz de esto, ¿no? Entonces vamos a hacer igual raíz de quién, de esto. Listo. Y esa sería mi desviación poblacional. Ahora vamos a hacer la varianza muestral. ¿Qué sería la varianza muestral? Todo esto dividido entre esto menos 1, pero voy a cambiar, ¿no? Porque está mal esto. Siempre que quiero que se haga una operación, ahora sí, eso sería perfecto, y la desviación sería igual a la raíz de ¿quién? De esto que está. Entonces aquí tendríamos la varianza y la desviación poblacional. Varianza y desviación poblacional. Y aquí tendríamos la varianza y la desviación muestral. Ahora sí. Entonces, estos son los elementos que nos interesan de la fórmula. Y para calcular el coeficiente de variación tendríamos el coeficiente de variación poblacional. Y el muestral. Entonces, el poblacional sería igual a dividir la desviación estándar poblacional entre el promedio. Esto expresado en términos porcentuales vendría a un 30% y muestral sería desviación estándar muestral dividida entre el promedio y ahí multiplicado por, aquí no habría diferencia, ¿no? Pero vamos a ver cómo se puede hacer mostrar la diferencia que hay. Vamos a aumentarle un decimal a esto. Un decimalcito para que nos muestre las diferencias. Y ahí podemos percibir, ¿no? 29,6 el coeficiente de variación poblacional y el muestral 29,7. Y ahí eso sería. Coeficiente de variación poblacional muestral. ¿A qué es igual el coeficiente de variación? A dividir la desviación estándar entre el promedio. Si es muestral o si es poblacional, ya me dicen. Si no me dicen nada, generalmente si
Si no me dicen nada, estamos asumiendo que es poblacional. Pero si es muestral, siempre va a haber alguna pauta, ¿no? Al recolectar los datos de una muestra, obtuvimos los siguientes resultados. Vamos a tener que obtener una desviación muestral. Si no me dicen nada, asumimos que es poblacional, ¿ya? Entonces, con eso estaríamos terminando las medidas de dispersión, quedándonos pendiente las medidas, otras medidas de posición, y con eso estaríamos listos para el examen, chicos. Entonces, estamos fijando el examen para el día 10 de noviembre, como hoy. Voy a anotar eso en el WhatsApp para que... 10 de noviembre, como hoy. Y la siguiente clase finalizamos con las otras medidas de posición que nos van a llevar media hora y luego vamos a absolver las dudas, ¿ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Dice, los videos de la clase grabadas, ¿podría subir? Sí, ya las he subido, por eso me tarda la mañana. Ya están subidas. Ahí están. Sí, ya están subidas. Revisen, a ver. Dice, le pedí también que por favor subiera los documentos. Los archivos, sí, eso voy a subir ahora. Ya, listo, chicos, ahí vamos a quedar entonces hasta la siguiente clase, hasta el jueves. Y ya les subo los documentos para que así tenga además esto, ¿no? En realidad un solo documento les voy a subir. Ya, listo, chicos, entonces hasta el día jueves. Chau, chau. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Licen, gracias. Chao, que les vaya muy bien.